Bueno, ustedes saben ya, los que no saben, yo soy Grimaldi Martínez, me llamo Grimaldi Martínez, soy uno de los pastores aquí. Yo hago la adoración, yo soy el líder, el pastor de adoración y la tecnología y otras cosas también. Me dejan hacer otras cosas de vez en cuando, pero normalmente me entero en adoración y la tecnología, pero me encanta compartir la palabra de Dios y abrir la palabra de Dios y compartir lo que el Señor nos quiere decir en este día. Ustedes saben también, los que son parte de esta iglesia, saben que me estoy curando un poco de algo que me pasó en la pierna, así que me voy a sentar aquí en este asiento y voy a predicar como un maestro, un profesor en la universidad. Pero vamos a empezar, porque lo que quiero compartir es algo que es cerca a mi corazón, hablando del discipulado. Si me conocen, a mí me gusta escribir sobre diferentes temas en la iglesia, diferentes temas en la Biblia. Pero sobre todo el discipulado es algo que me entera, que algo que yo creo que es cerca al corazón de Dios para nuestra iglesia. Y creo que también muchas veces faltamos en esa parte de lo que deberíamos hacer en una iglesia. Después de estar en el ministerio durante bastantes años, he experimentado una diferencia en la trayectoria cuando a un creyente en Jesús se le han dado algunas herramientas esenciales al ser un discípulo. Pienso en mi propia vida y después de hablar con los demás, me doy cuenta de que algunas cosas que fueron colocadas en mi corazón desde el principio han moldeado la forma en que he experimentado a Dios a lo largo plazo de mi vida. Esas cosas me han mantenido en el camino de ser un aprendiz y un discípulo de Jesús durante toda la vida, en los buenos y en los malos tiempos. Han demostrado ser confiables y consistentes cuando surgieron dudas diferentes que trataron de desafiar mi fe, desafiar mi confianza en la Escritura, desafiar mi confianza en Dios y en su presencia. Miro a lo que está sucediendo hoy y me alienta mucho lo que Dios está haciendo en nuestras vidas como iglesia, especialmente muchas vidas viniendo al Señor, dando su corazón al Señor, encontrando a Dios como su Padre y entregando sus corazones a Jesús. Y me encanta que está pasando aquí en nuestra iglesia, pero está pasando también en diferentes partes del mundo a donde el Señor está moviendo. Y aunque uno pueda llegar a ser parte de una iglesia donde encontrará grandes enseñanzas, donde podrá experimentar a Dios, incluso esto puede no ser suficiente para combatir los constantes ataques contra su fe que inevitablemente experimentará junto con todo lo bueno que está sucediendo en tus vidas. La triste realidad es que este fenómeno no ocurre solo en la gente que son jóvenes a la fe. También hay una cultura dentro de la iglesia que tal vez nunca haya pasado de su experiencia inicial con Dios a lo que han sido llamados ser por el resto de sus vidas. Como resultado, nunca han explorado ni aprendido a usar las herramientas dadas a ellos por Dios para poder, como dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza
que hay en ustedes. Pero fíjate, háganlo con gentileza y respeto. Gentileza y respeto. Hoy en día vemos a muchos cristianos que han sido parte de la iglesia por muchos años en ambos lados del pasillo político, que pueden dar cuenta, y mucha cuenta buena, de por qué quieren que usted y yo votemos por individuos específicos o una agenda política en particular. No solo lo hacen sin vergüenza en las redes sociales, sino que algunos incluso juzgarán a otro hermano o hermana en Cristo si no están de acuerdo con ellos. Y sin embargo, curiosamente, rara vez veo a estas mismas personas dando una respuesta por la esperanza que hay dentro de ellos o por la maravillosa obra de la muerte de Jesús en la cruz, que trae la esperanza de que las personas puedan ser salvas y experimentar una vida abundante con Dios. La vida es una relación con Jesús. Ahora, no estoy diciendo que no deberíamos votar o involucrarnos, es parte de nuestros derechos como americanos, pero simplemente estoy cansado de escuchar más evangelismo de la iglesia para los líderes políticos que para aquel que establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva y vendrá por una novia cuya ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos. Pero me divago. Lo que sí quiero decir es que el mismo tema que puede ayudar a los nuevos creyentes a tener una relación vivificante con Dios que resista la prueba del tiempo, también puede ayudar a las personas que han estado en la iglesia durante mucho tiempo a evitar ir por tangentes que no se centran en la persona y obra de Jesucristo. En la gran comisión, en Mateo 28, Jesús nos dice que salgamos y hagamos discípulos en todas las naciones. Siempre me gusta recordarle a la gente que la palabra disciplina está estrechamente relacionada con la palabra discípulo, y con razón. La salvación es por la gracia a través de la fe del principio al fin. Eso no se puede cuestionar, sin duda, pero el discipulado requiere trabajo. En nuestros ambientes llenos de gracia, disciplina casi puede ser una mala palabra. A veces contraproducente para hacer discípulos. El discipulado requiere gracia, sí, pero también requiere disciplina para conectarse con esa medida de gracia que el Señor nos ofrece. El trabajo de crecer no te hace menos ni más amado o aceptado por Dios. Simplemente te convierte en una persona más sólida que no se deja llevar de un lado a otro por cada idea o experiencia que surge, ya sea externa en este mundo o interna en nuestras varias experiencias emocionales. El hecho de que la intencionalidad y el crecimiento espiritual van de mano es un tema claramente comprendido y apoyado en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Pedro escribe, 2 de Pedro 1, 5 a 11, cuando se habla de la fe de uno. Precisamente por eso,
Esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas calidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y evitarán que sean inútiles y improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Como puedes ver aquí, no se trata de ser amado más o menos por Dios. Trabajando duro en estas cosas no te hace mejor hijo que otra persona. Aun si la eficacia de uno como creyente está claramente conectada con la intencionalidad de agregar estas calidades a la fe a una medida cada vez mayor. Tenemos que seguir adelante, seguir añadiendo las calidades del Espíritu Santo en nosotros, porque eso es parte de ser un discípulo. Me encanta lo que dice Pedro cuando dice, si hacen esas cosas, no caerán jamás. Ahora, no estamos hablando de que tú vas a ser perfecto ni nada de eso, pero lo que estamos hablando de un retrato más grande. Estamos hablando del hecho de que si siguen en las cosas, construyendo estas cosas en sus vidas, nunca se van a apartar de lo que el Señor tiene para ustedes. Van a seguir adelante porque estas cosas están creciendo en el corazón y te está haciendo caminar adelante así a lo que Él desea para nuestras vidas. Me encanta. He oído decir muchas veces, muéstrame a alguien que se conecte regularmente con Dios en las Escrituras y te mostraré a alguien que no está volviendo atrás. Retroceder es simplemente el acto de apartarse y volverse frío ante las cosas de Dios. Aquí hay otro aspecto clave de esto. Es la responsabilidad del discípulo agregar estas cosas a su fe. No es la responsabilidad de las iglesias, ni de los pastores, ni de mamá o papá o abuela o abuelo. Es nuestra responsabilidad como creyente hacer esto. Ahora, sí es la responsabilidad de la iglesia equipar a los creyentes con las herramientas para hacer estas cosas, pero para crecer debemos poder cavar nuestros propios pozos. El discipulado es un llamado a ir más allá de venir a la fe y crecer activamente en su relación con Jesús. No es solo viniendo a Dios. Viniendo a la fe es como abrir la puerta. Pero el Señor nos llama a crecer activamente en nuestra relación con Él. Para crecer en Cristo y experimentar la vida abundante que Él ofrece, necesitamos interactuar regularmente con estos 4 cosas. Primeramente, las Escrituras. Tenemos que leer la Biblia. Es importante leer la Biblia, porque ahí es donde el Señor va a mostrar quién es. Leer la Biblia. Segundo es participar en adoración, y no estoy hablando solamente de adoración aquí en los domingos, pero que adoración sea parte de nuestras vidas durante la semana.
Número 3, la oración. Tenemos que orar y conectar con ese Dios viviente. Tenemos que hablar y contar lo que tenemos en nuestros corazones, aunque el Señor lo sabe ya, pero también es bueno comunicar con Él porque también podemos recibir respuestas. Y por fin, tenemos que interactuar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Dejar que la presencia de Dios nos toque en diferentes partes de la vida. Debemos hacer esto mientras estamos conectados a la comunidad de creyentes, que es la iglesia. Es como un taburete de 4 patas. Este de aquí me está soportando y me puedo sentar encima porque oración, adoración, las escrituras, la presencia de Dios, todo en comunidad, y esto es firme. Me está aguantando bien. Sin embargo, durante el resto de nuestro tiempo, me gustaría centrarme un poco en la importancia de las escrituras, la importancia del papel que desempeña la lectura de las escrituras en el desarrollo de un discípulo. Y ser un discípulo es en verdad el llamado supremo que Dios nos ha dado. A cada persona, no importa si sea pastor, si sea un creyente sentado en la silla, si sea un niño, un adulto. Cuando venimos al Señor, ser un discípulo es el llamado supremo de Dios para nosotros. Yo voy a empezar un poco con una historia de mi vida. Una de las primeras cosas que recuerdo claramente como nuevo creyente en Cristo fue una querida señora mayor, mi tía, y ustedes saben, si son puertorriqueños, nosotros llamamos las tías Titi. Exacto, a mi Titi. Y ella me decía, como cristiano debería tener como práctica regular leer la Biblia y pedirle a Dios que me mostrará cómo era aplicable en mi vida durante el día. No se trataba simplemente de leer la Biblia para obtener ideas sobre la vida. Fue leer la Biblia y luego pedirle a Dios ese día que me mostrará en una situación de la vida real cómo la palabra de Dios era fiel. Y recuerdo que fue una experiencia fructífera para mí, como un nuevo creyente. Esa mañana leí la Biblia, leí las escrituras y leía algo, y cuando yo leía algo, y cuando yo iba al trabajo, Dios me permitía ponerlo en práctica y ver cómo funcionaba. Eso era algo increíble en mi vida. Algunas de las oportunidades más importantes para esto fueron cuando leí el libro de Proverbios. Proverbios está lleno de consejos prácticos para la vida que podemos aplicar en cualquier ámbito de la vida. Recuerdo haber leído Proverbios 15:1 que dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Y yo me acuerdo cuando leí eso por la primera vez. Ahora yo, un boricua de Nueva York, y yo lo que sabía es cómo contestar a la gente si me hablaban mal. Pero un día aprendí que la respuesta amable calma la ira. Y yo dije: ay, Señor, me tienes que ayudar. Esa mañana yo oré: Señor, déjame poner esto en práctica hoy. Y por favor, necesito la gracia de Dios para hacerlo bien.
intenté poner en práctica ese día en una situación que podría haber sido realmente mala. Y vi de primera mano cómo seguir esta escritura disipó una situación que de otro modo podía ser mala. Y yo dije, wow, mira, como un joven de 20 años y aquí tengo al frente de mí una manera de poder ser más sabio de los años que yo tenía en ese tiempo. Empecé a leer los proverbios. Y eso es natural porque los proverbios es sabiduría de cómo vivir la vida, y eso son algunas, no es que es sobrenatural saber que una respuesta amable calma la ira. Es solamente algo sabio, ¿verdad? Decir y vivir de esa manera. Pero yo no sabía nada de eso. Y aprendí a través de la Biblia. Pero había otra cosa que pasó en mi vida que era más sobrenatural. Recuerdo otra vez cuando leí 2 de Corintios 4:6, que dice, porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Y como resultado, mi oración ese día fue que la luz de Jesús brillará en mi corazón y a través de mí hacia a los demás. Después de orar esto, me puse a trabajar. En ese tiempo yo era cajero en el Ridgewood Savings Bank en Nueva York, en Queens. Y recuerdo en un momento de ese día teníamos un grupo de clientes ahí esperando en la fila, y tú sabes cómo se ponen la gente cuando se trata de su dinero, se ponen ansiosos y muchas veces puede ser un tiempo tenso, especialmente cuando hay muchos clientes ahí esperando para saber los ahorros y poder sacar un poco de dinero. Y yo estaba ahí sentado como un muchacho de 20 años, recién llegado al Señor, haciendo mi trabajo, simplemente haciendo el trabajo. Pero un cliente se acercó a mi ventana y por nada empezó a decir, ¿qué te pasa? Ahora, otra vez, decirle a un boricua de Nueva York, ¿qué te pasa? Yo quería decir, ¿qué te pasa a ti? Pero él dijo esto, simplemente destacaste hoy para mí. Y yo dije, ¿qué? Y por supuesto al principio me sentí un poco extraño, como si este hombre me está mirando, ¿qué le pasa a él? Pero luego entendí lo que quería decir cuando dijo esas palabras. Él me dijo, tu cara parece algo brillante. Tú tienes una luz o algo en ti que es diferente a los demás. En ese momento recordé que mi oración de esa mañana era que la luz de Jesús brillará dentro de mí y fuera de mí a otros. Y todavía estamos hablando de 33, 34 años atrás, todavía esa historia me hace querer llorar. Y en ese momento yo me acuerdo que yo quería cerrar mi ventana y entrar al baño, adorar y llorar y darle gracias al Señor porque me estaba mostrando que era fiel, que el Dios poderoso se estaba mostrando a través de su palabra en mi vida.
Ahora, hubo muchos tiempos, otros momentos en mis primeros años de discipulado en los que leía la palabra de Dios y veía cómo se hacía realidad en la vida, actuar. Pero la clave aquí no es que estuviera juzgando las escrituras por mis experiencias de ese día, no. Lo que yo vi fue que cuando yo leía la Biblia más podía reconocer lo que Dios estaba haciendo durante ese día. Lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Más podía ver que Dios estaba estableciendo algo en mi corazón. Y cuando más veía a Dios actuar en lo largo de mi día, más quería leer para ver qué más podía hacer Dios. Era como un ciclo en ese tiempo. Yo leía, yo veía el Señor confirmar, yo quería leer más. Veía al Señor confirmar, yo quería leer más. Lo curioso es que fue a partir de esta disciplina de conectarme con las Escrituras que mi experiencia pasó de una aplicación diaria a una profunda deseo de comprender el verdadero mensaje del Evangelio y finalmente darme cuenta de las implicaciones de la muerte y resurrección de Jesucristo para mí como un creyente. Entonces, ¿cómo empezó todo este viaje bíblico? Bueno, no sucedió en forma de tomar un curso ni nada por ese estilo. Llegó a acercarme primero a la Biblia desde el punto de vista de que era la palabra de Dios. Y si quería saber más sobre Él, necesitaba leerla y simplemente pedirle que me ayudara a entender lo que necesitaba saber en ese momento. No es decir que yo entendía todo, pero para lo que necesitaba, para ese tiempo yo entendía lo que yo necesitaba. Tú sabes, lo que me pertenecía en ese momento como un nuevo creyente era lo que el Señor siempre destacaba para mí. Al principio, estas verdades eran simples y casi infantiles. Leería las Escrituras y encontraría uno como primero de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y yo dije, wow, wait a minute. Estoy viviendo una vida y aunque tengo una relación con Dios, estoy actuando más de temor que amor. Y me fijé que todavía estoy esperando un castigo de Dios. Que no estaba confiando en la obra terminada de la cruz para mis pecados. De que podía recibir perdón. Y el amor de Cristo el amor de Dios el amor del Padre a través de Cristo. Y ese día yo dije, Señor, ayúdame no temer, pero confiar en ti, en tu amor. Y cada vez que ese día entraba temor, recordaba el pasaje de las Escrituras que había leído esa mañana y eso me animaba a seguir adelante. Y en eso yo seguí aprendiendo y leyendo las Escrituras. Comencé a recordar cada vez más a lo largo del día cuando surgía una situación. La palabra de Dios tenía una solución para esa situación. La mayoría de las veces me venía a la cabeza un pasaje de la Escritura
para recordarme lo que Dios tenía que decir sobre ese problema. Y con el tiempo, mi entendimiento de las Escrituras pasó de leer pequeños extractos aquí y allá a leer y comprender capítulos enteros. Recuerdo una oración en particular después de leer el libro de Romanos numerosas veces. Una ocasión, yo creo que leí ese libro al principio como 20 o 30 veces, pero nunca supe lo que estaba diciendo el mensaje entero. Había algunas escrituras que yo podía aplicar, pero los primeros 8 capítulos de Romanos es algo clave en la teología cristiana que necesitamos entender. Y era lo que realmente hizo el Señor cuando murió y resucitó. ¿Qué significaba todo eso? Y yo no sabía eso todavía. Era un cristiano todavía tratando de ganar el amor de Dios. Y cuando leí Romanos 1-8 yo creo que era ya como 30 veces que la leí. Y de repente entendí que el Señor hizo la obra para perdonarme. Me emocioné en ese tiempo. Pero era ese tiempo que yo tenía que reconocer, no solamente en mi mente, pero en mi corazón, recibir lo que en verdad el Señor hizo para mí. Así que algunas veces mucha gente entra en la Biblia y dicen, ay, yo no entiendo nada, yo no entiendo, estoy leyendo, pero yo no entiendo lo que me está diciendo. Está bien, pero tú puedes entender que el Señor te ama. Tú puedes entender que en el amor no hay temor. Y en eso tú puedes empezar a orar y decir, Señor, muéstrame más de lo que dice tu palabra. Y en poco tiempo tú vas a empezar a entender más y más de lo que el Señor quiere para usted. Pero tienen que empezar en un lugar. Para mí, lo bueno de ahora es que tenemos excelentes aplicaciones bíblicas en nuestros teléfonos inteligentes. Aquí hay miles de Biblias aquí en diferentes idiomas, con devocionales, con ayudas, con diccionarios, con todo lo tenemos aquí. Ahora, cuando yo empecé, era un libro real, con páginas, papel, y yo destacaba con un lápiz las escrituras que me estaban hablando y yo escribía ahí en el lado lo que el Señor me quería decir y yo hacía unas flechas a diferentes lugares donde yo quería aprender y memorizar y todo eso. Pero tenemos aquí, todo se puede hacer aquí mismo. Es más que caminamos todo el día con esto. Pero ¿por qué es que ahora estamos viviendo en una cultura en la iglesia donde muchas gentes son analfabéticos bíblicos? Que no saben lo que dice la Biblia. Y estamos en un tiempo cuando todo está aquí en nuestras manos. Es porque no tenemos la disciplina para entrar y asentarnos y decir, yo voy a coger 5 minutos, 10 minutos, 15, 13 minutos, lo que sea, para parar el día y conectar con Dios a través de la Escritura. Sí, tenemos excelentes aplicaciones. También tenemos tantas cosas alrededor de nosotros. Pero la importancia de la Biblia, de las Escrituras, se puede ver cuando Pablo le dijo a Timoteo en segundo de Timoteo 3, 16 a 17, dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado. Enteramente capacitado para toda buena obra. No es solamente entrar las puertas, no es solamente aceptar a Jesús. Ahí es donde empezamos. Pero si queremos ser afectivos, si queremos conocer a nuestro Padre Celestial, si queremos tener una relación con Jesucristo, una relación que nos va a durar por largo plazo, tenemos que interactuar con la palabra de Dios y dejar que esa palabra more en nuestros corazones. Ahora, como yo soy práctico en lo que quiero enseñar, les voy a dar algunas herramientas para empezar y cómo empezar y leer la Biblia. Una vez que pasé por algunos años de mi régimen inicial de lectura de la Biblia, descubrí un libro que impactó dramáticamente mi enfoque de estudio de las Escrituras. Y quiero recomendar estos libros, esos 3 libros hoy. Ahora 2 lo tienen en español y un libro, bueno, a lo mejor tú puedes buscar a alguien que te pueda traducir si no lo quieres leer en inglés. Pero los libros, el primer libro se llama Cómo leer la Biblia, libro por libro, por Gordon Fee y Douglas Stewart. Esto me ayudó, me dio una gama más amplia de principios de estudio que hasta hoy en día todavía uso esas herramientas que me enseñó ese primer libro para estudiar y para predicar y compartir la palabra. Otro gran libro que vale la pena leer es El Canon de las Escrituras, por F.F. Bruce, y este libro le ayudará a comprender la integridad de cómo se unieron los libros, todos los libros de la Biblia y cómo se transmitieron a nosotros hoy. No es que una persona se sentó en una carpa en el Medio Oriente y estaba ahí escribiendo lo que el Señor estaba poniendo en la mente. No. Es un proceso específico, un proceso con integridad, y yo te recomiendo ese libro porque ese libro te va a dar mucho material para poder estudiar esas cosas. Y por último, si tienes problemas con la integridad y la autoridad de los autores originales, les recomiendo leer Why I Trust the Bible, ¿por qué confío en la Biblia? Pero no lo tienen en español. Lo tienen en inglés, pero gracias al señor William Mounce es un inglés más fácil, no es tan difícil de entender. Este libro es más académico en su investigación, pero está diseñado para que lo entienda la persona que está ingresando, saliendo de high school, entrando a la universidad, primer año de la universidad. Pero para concluir hoy, más importante que leer estos libros es experimentar el poder transformador de las Escrituras a medida que las leemos, las asimilamos y las aplicamos a nuestras vidas. Más que todo. Aunque finalmente leí estos libros para ayudarme a comprender algo de historia y darme alguna orientación sobre cómo abordar las Escrituras para estudiarlas y enseñarlas en profundidad, fue la disciplina diaria de leer y experimentar la palabra de Dios en acción lo que me convenció del valor general de la Biblia en mi vida. Leer la palabra de Dios durante mucho tiempo de mi vida de una manera bien disciplinada
y todavía hoy uso las herramientas que aprendí en ese tiempo. Como creyentes en Jesús, una de las preguntas que deberíamos hacernos en situaciones de la vida es: ¿qué tiene que decir la Biblia sobre esto? ¿Qué tiene que decir la Biblia sobre lo que estoy pasando, lo que está ocurriendo en mi vida? ¿Qué tiene que decir la Biblia en esto? Incluso si la Biblia no aborda específicamente un problema específico que podamos enfrentar, nos brindará herramientas que pueden ser un factor determinante en la forma en que tomamos decisiones y vivimos nuestras vidas. Así que sí, vale la pena. Sí, vale la pena como cristiano leer la Biblia y tener esa disciplina de conectar no solamente con la presencia de Dios, no solamente con adoración, no solamente con oración, pero con las Escrituras, el libro que nosotros llamamos la palabra de Dios. Para conocer la voluntad de Dios. Y no estamos hablando de una voluntad que tenemos que adivinar, porque la voluntad de Dios está escrita aquí mismo en el libro, en la Biblia. Podemos entrar y saber que el Señor tiene un propósito para nosotros. Y no tenemos que adivinar qué va a ser ese propósito, porque sabemos que ese propósito es un propósito de esperanza, es un propósito de amor, es un propósito que le va a glorificar a Él y que va a ser mejor para nuestras vidas. Pero yo sé eso porque lo he leído en la Biblia. Así que hoy, a lo largo, si entremos a la Biblia, empecemos a leer y conocer el Padre Celestial, el Dios que está detrás de las letras, vamos a poder vivir la vida abundante, la vida que Él desea para cada uno de nosotros. No vamos a tener que caminar el mundo tratando de adivinar qué es la voluntad de Dios y por qué estamos aquí, porque la Biblia nos enseña todo el propósito de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pies. Vamos a leer la Biblia. Tenemos todo disponible. Pueden bajar el YouVersion. No U, pero You. Version de la aplicación de la Biblia. Señor, te damos gracias hoy, porque nuestro deseo es conocerte. Nuestro deseo es tener una relación contigo, Señor. No tenemos que caminar este mundo sin saber lo que tú deseas de nosotros, Señor. Pero podemos venir delante de tu presencia, leer las Escrituras y saber que lo que tú tienes para nosotros es algo fijo, es algo fuerte, es algo poderoso, es algo confiable. Podemos entregar nuestras vidas, Señor, a ti, Señor, sabiendo que tú eres fiel, que tú eres el Dios poderoso. Nunca nos fallarás, Señor. ¿Y por qué sabemos esto, Señor? Porque lo hemos leído en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo me paro aquí, Señor, con confianza, no en confianza en mi poder, no con confianza en lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, Señor. Me paro aquí con la confianza de saber que tu palabra dice que nunca nos va a desamparar, que siempre estará con nosotros, Señor, hasta el siglo de los siglos. Señor,
Y yo sé esto porque lo dice tu Biblia. Yo lo sé, Señor, porque dice en tu Biblia que tú estás con nosotros, que tú eres fiel. Y he leído, Señor, en tu palabra la manera en que tú has sido fiel a la humanidad, empezando con Israel y terminando con la iglesia, con el pueblo de Dios. He visto tu fidelidad en la vida de los creyentes que han ido delante de mí, Señor. He visto tu fidelidad en mi vida después de leer la Biblia, después de conocer lo que tú quieres de nosotros en la palabra y poder ir afuera y experimentarlo. He visto, Señor, tu fidelidad a tu palabra en mi vida. Vamos a tener hoy, en esta tarde, un tiempo de oración aquí. Si el equipo de oración pueden pasar adelante aquí al lado. Y cada vez antes del servicio también un grupo de gente se unen atrás a orar y pedirle al Señor si hay algo específico que Él desea hacer en la vida de gente. Y me enviaron el texto y ellos dicen que sienten que hay un joven atormentada que desea liberación. Y si tú puedes identificar con eso, por favor, al fin del servicio, pase aquí adelante, que la gente quiere orar por ti. Hay otra persona con un espíritu de confusión, que se siente confundido, que es algo más de normal en su vida. Por favor, pasen aquí al frente, al fin del servicio. Y una persona viviendo en mucha oscuridad. Se sienten que están viviendo en mucha oscuridad y quieren ver la luz del Señor romper esa oscuridad. Por favor, también aquí al lado. Pero también quiero hacer una llamada de oración para aquellos que desean la gracia de poder disciplinar, de poder entrar a esa vida de disciplina. Y no estoy hablando de disciplina de la iglesia vieja. Estoy hablando de la disciplina de entrar a leer, pasar tiempo con Dios y conocerlo más. Si deseas eso, por favor, pasen al frente también, que la gente van a estar aquí para orar con ustedes. Y si te encuentras aquí hoy en este día y no has hecho ese primer paso de entregar tu corazón a Jesucristo, por favor hágalo hoy, que es la puerta a la entrada a todo lo que el Señor tiene para tu vida. Y todo lo que Él tiene para tu vida es bueno, es bueno. Aunque algunas veces no se siente así, pero la realidad es que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Así que te quiero invitar también que ore conmigo un momento. Vamos a bajar las cabezas y pueden hacer esta oración en voz baja. Señor, te entrego mi corazón, te doy mi vida. Confío en la obra que tú hiciste en la cruz para perdonar mis pecados. Y recibo, Señor, tu perdón. Recibo, Señor, hoy el don que tú me ofreces de una vida eterna, de una vida nueva. Y, Señor, recibo también el poder de tu resurrección que me da vida, que me da el poder para seguir adelante, para poder conocerte, para poder entrar a esta relación de ser un discípulo.
recibo hoy todo lo que tú me ofreces en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y si has orado esa oración por la primera vez, en la tarjeta de conexión puede marcar que hiciste esa decisión para Jesucristo y te enviaremos unos libros y unas cosas que te puede ayudar a empezar este viaje nuevo que has decidido entrar. Así que el Señor lo bendice hoy. Que el Dios poderoso esté con ustedes en cada momento de sus vidas y que lo conozca más y más en toda la vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.